Muy bien, chicos, pues vamos con biología en este día 11. Recuerden que seguiremos trabajando con nuestros videos, con lo que les voy proyectando, nuestros temas y bueno, pues ya, lo mismo que comenté, geografía, para los que pues no les toca verlo, pero en biología pues sí lo ven los tres primeros. En este caso pues seguiremos con mandando los trabajos al correo, dudas al correo o en los comentarios del video pues me pueden dejar cualquier pregunta. Y pues vamos con el tema en biología de la importancia ética, estética, cultural y ecológica de la biodiversidad de México. Está el título más largo que todo el tema, pero en realidad pues tenemos que trabajar con esto, tomando en cuenta que México tiene una grandeza tanto cultural, de biodiversidad y también ecológica, pero aunque eso ya lo habíamos comentado en videos anteriores, lo que es ser megadiverso por todos los factores que provocan que México tenga esta megadiversidad, pero también ahora tenemos que tomar en cuenta que también México es megadiverso por la situación de su situación natural, obviamente, y la situación de cultura. Ahora tomamos en cuenta, hace muchos años, pues México tenía sus propias costumbres, siempre ha tenido sus costumbres, su lengua, sus tradiciones, pero ahora ya se ha dado el caso que se ha hecho más global. Muchos lugares en el mundo están conociendo o queriendo conocer lo que son las costumbres y tradiciones de México y se han dado caso que a partir de muchas exposiciones que se llevan de este país hacia otros, ahora pues también están tomando algunas partes de lo que son nuestras situaciones culturales para implementarlas en muchos de sus países también. Les ha gustado tanto nuestra ideología, nuestras actividades aquí en este país, que a veces hasta las llegan a absorber en otros lugares. Pero en este caso, bien, México primero es megadiverso por la cantidad de situaciones naturales que tiene y la cultura que tiene. Obviamente hablando de la cultura, sobre todo prehispánica, y cultura de cómo surgieron acá diferentes personas que fueron creando costumbres, un idioma o lenguaje, una forma de vivir, una forma de realizar sus actividades. Por ejemplo, la cultura prehispánica, obviamente cuando hablamos de prehispánico, antes de que llegaran los españoles, de que existiera la conquista, pues ya tenía, por ejemplo, maíz, frijoles, chiles, jitomate, cacao, amaranto, vainilla y nopales, los cuales pues ahora ya son de conocimiento mundial, pero en la época prehispánica simplemente al parecer solo se encontraban en ese territorio y se realizaba su cultivo. Obviamente, pues, si alguno preguntara, entonces no había tortillas en España, pues claro que no, porque la tortilla es de maíz, o bueno, obviamente tortillas de maíz, pues no las conocían, ya hasta que llegaron acá, pues empezaron a conocer todo esto. Ahí teníamos la situación que hablábamos el otro día, o la broma o el chiste de que está mal decir una quesadilla sin queso, claro que no, porque simplemente la quesadilla significa tortilla doblada. Obviamente el queso no existía aquí. Entonces está bien decirlo de esa manera. Entonces, las culturas prehispánicas tenían todos estos cultivos. Importante, por ejemplo, en la situación del cacao, que igual también ya se los he comentado, pues obviamente se lo llevaron a Europa este elemento del cacao que no era dulce, pero ya saben, le agregaron lo que es el azúcar y por ahí cierto rey conocido, pues se le hizo mucho vicio comer el llamado chocolate posteriormente por agregarle azúcar al cacao, ya tiene su producto, chocolate, y se le hace vicio. Recuerden que en ese momento se le conocía como Carlos V en Alemania, porque en España era Carlos I también. Entonces, bueno, en este caso, o sea, era el mismo personaje, para que no se hayan enredado, ya saben que ya lo habíamos comentado. Bien, posteriormente, las culturas prehispánicas, de ahí algo importante que surge, que bueno, que son los pueblos originarios. Pueblos originarios, o sea que ellos son de ahí, son los pueblos nativos, o sea, pueblos originarios que simplemente ya está, bueno, obviamente con el pasar del tiempo, ellos fueron creando sus propias costumbres, sus creencias, sus ideas, su lenguaje y son originarios de ahí. No es que ya se hayan mezclado con otros, o sea, no, de ahí prácticamente fueron surgiendo. Obviamente pueblos de la antigüedad que no solo se definen por su lengua, cultura e historia, sino también en la situación del ADN, ¿sí? Obviamente ya estamos nosotros en esta actualidad una mezcla de muchas cosas, de muchas razas, tenemos prácticamente un poquito de todo en este territorio, entonces pues nosotros ya como tal
no somos pueblos originarios, pero hay diferentes partes en la República Mexicana que todavía existen pueblos originarios. Tenemos situaciones como mayas, ¿sí? Raramuris, purépechas, muchos elementos, o zapotecas, como en Oaxaca también, que todavía son pueblos originarios, pero pues en su mayoría pues ya lo que son las grandes ciudades en nuestro país pues casi ya no son de pueblos originarios. Recuerden algo que les he comentado, es preferible que les llamemos nativos o pueblos originarios a otras palabras que luego llegan a utilizar que no tienen mucho que ver, solo porque alguien dijo que había llegado a la India y a todos les llamó indios y ahora se son ofendidos por eso. Pues no, es preferible utilizar lo que es ser nativo. Posteriormente nos vamos a la población obviamente nativa de México. En este caso, ¿cómo llegó la población a México? En algún momento tuvo que emigrar por la glaciación. Tomemos en cuenta, mucho de la idea es que la población llegó desde las zonas de Asia o de Siberia, cuando la zona del estrecho de Bering pues se congeló, y ellos, por ir siguiendo a las diferentes especies, porque recuerden que en esa época se dedicaban a la cacería, pues sin querer cruzaron por ese lugar hasta que poblaron esta zona de lo que es América, solamente en el momento cuando estuvo esa glaciación. Posteriormente pues ya vamos a hacer una mezcla cuando llega la época de la conquista. Pues recuerden que se realizaron las mezclas, empezaron los españoles a llegar, empezaron a tener esta unión entre nativos, y entonces surgen los criollos, y posteriormente una combinación de muchas razas. También van a llegar después las razas de África. Entonces pues todo esto logró que hubiera una mestizaje muy grande en lo que es este territorio. La diversidad de cultura tomemos en cuenta sobre todo lo que son atuendos, lenguas, música, danza, creencias, juegos, sistema de valores, costumbres y tradiciones. Todo es muy amplio. Prácticamente cada una de las regiones, si nosotros las visitamos en nuestro país, o incluso estados o algunas ciudades, pueden llegar a tener costumbres muy diferentes, y pues obviamente todo esto se tiene que apreciar. Se debe de buscar una identidad, porque todo eso es parte de nuestro país. Los pueblos originarios, algo muy importante que tenemos que considerar acá, porque estos pueblos originarios tienen una ideología muy llamativa, algo que realmente deberíamos de considerar a nivel mundial, porque la situación que estamos viviendo pues es lo que nos ha llevado, aquello del que el humano ha llegado a abusar. Lo hubiéramos considerado desde que tomar en cuenta las palabras de sus pueblos originarios, porque ellos comentan que la naturaleza no le pertenece al humano, sino que el humano le pertenece a la naturaleza. Entonces, no debemos de considerarnos como los amos de la naturaleza. Nosotros pertenecemos a ella, y cuando ella decida, será el momento. Así que abusados, y no es por hablar de más, pero sabemos cómo estamos en algunas situaciones. Bien, en este caso, tengamos en cuenta aquí nuestros estados de la República Mexicana, que cuentan con mayor cantidad de pueblos originarios. En este caso, pues si podemos observar, tenemos poblaciones como Oaxaca, Chiapas, ¿sí? Situaciones como Durango, San Luis Potosí, Morelos, Michoacán, Estado de México, Veracruz, Quintana Roo, Campeche, Chihuahua, Sonora, Nayarit, que tienen una gran cantidad de pueblos originarios. Son muchos, así que en este caso necesito que se guíen en este mapa para que lo vean bien, porque con este mapa vamos a realizar también la actividad que tenemos en la siguiente diapositiva, ¿de acuerdo? El siguiente punto, van a ustedes a llenar esta tabla con los estados de la República que tienen mayor cantidad de pueblos originarios, ¿sí? Y van a escribir acá cuáles pueblos originarios tienen. Abusado, entonces en esta parte la hacen un poquito más ancha para que les pueda quedar. En este caso la tabla la van a realizar en la carpeta, abusados. Entonces, aquí los estados, aquí sus pueblos originarios. Ustedes chequenle cuáles escogerían ustedes para colocarlos en esa tabla. Los estados que tienen mayor cantidad de pueblos originarios. Y por favor también, para que no se cansen, en la libreta copian este cuadro, ¿sí? Ya está resumido, ya lo realizan ustedes ahí en su libreta. Entonces, esto en la libreta, por favor, este cuadro en la libreta, se guían por el mapa, por favor, para realizar esta tabla en la carpeta. Porfa, si tienen dudas, pues nada más me lo comunican, me cuentan cómo les va. Y
Bueno, obviamente me cuentan cómo les va en su trabajo. Espero que no se cansen, no es gran cantidad de trabajo, y lo saben, ya lo han realizado y lo han hecho bastante bien. Entonces, pues me mandan sus trabajos y pues cualquier duda en el correo o en la descripción. Muchas gracias y nos vemos para la siguiente.